Hola, buenos días. Yo soy Ramón Rivas y el día de hoy les voy a explicar o les voy a hablar más bien de los temas más importantes que estuvimos viendo en la asignatura de Derecho de Amparo. Ok, en la unidad 1 estuvimos viendo que era Estado, país, nación y gobierno. Bueno, un Estado es la persona jurídica formada por un territorio, población, gobierno y además de una comunidad política. Un país es un territorio dotado de características geográficas propias y ocupado por una población más o menos culturalmente uniforme y que puede o no constituir eh, una unidad política soberana. La nación es un grupo humano unido por vínculos naturales que pierden su origen en remotos tiempos. Este existe antes del Estado. Y por último, el gobierno es un conjunto de organismos políticos y personas que dirigen un Estado. Después estuvimos viendo que era la supremacía constitucional. Ok, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la Constitución es la ley suprema de la Unión, por lo que las leyes, tratados internacionales y cualquier otro ordenamiento deberán estar apegados a la misma. Ahora bien, para que esta Constitución se pueda reformar, debe hacerse de una forma rígida. Es un proceso legislativo que por sus siglas IDASPI significan iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de vigencia, la cual comienza con la iniciativa, que es la ley que consiste en un proyecto presentado por el presidente, diputados, senadores o cierto número de la población, seguido de la discusión de la Cámara que presente la iniciativa. Posteriormente viene la aprobación por la Cámara Revisora, seguido de la sanción del presidente de la República, y una vez esto se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en donde se deberá indicar el inicio de vigencia. Es por eso que se denomina que la Constitución es rígida, ya que no se basa en un sistema flexible para su modificación. Después estuvimos viendo qué eran los sistemas y mecanismos de control de la constitucionalidad. Bueno, estos lo que buscan es salvaguardar el sistema, detener violaciones cometidas por el órgano público, reparar y sancionar. Se clasifican en 4, que es según el órgano como político, jurisdiccional, mixto y popular, o según los alcances de la protección, ya sea general o particular. De igual forma, del control jurisdiccional y el concentrado o difuso. También estuvimos viendo en la unidad 1 lo que eran los antecedentes históricos y el nacimiento y evolución del juicio de amparo. Bueno, el primer antecedente comienza en México. El juicio de amparo nació en el estado mexicano, en Yucatán, cuando en 1841 se había separado la República Mexicana y pretendía conformarse como una república federativa. Rejón presentó el proyecto de constitución, que fue discutido y aprobado, el 30 de marzo de 1841, lo que creó el juicio de amparo. La primera sentencia de amparo se llevó el día 13 de agosto de 1849. Fue dictada fue llamada más que nada la primera sentencia de amparo, con la que se resolvió un juicio promovido contra el orden de destierro decretada por el gobernador de San Luis Potosí. Por último, el juicio de amparo vigente. En 1910, Venustiano Carranza presentó al Congreso reunido en Querétaro un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, donde se consideró crear una nueva Constitución, promulgándose la Carta Magna del 5 de febrero de 1917, donde se prevé la figura del amparo.
De igual forma, estuvimos viendo lo que eran los conceptos del juicio de amparo. El concepto principal es que el juicio de amparo es el medio de defensa que las personas tienen para proteger ante los tribunales sus derechos y tienen para proteger sus derechos que reconoce la Constitución. Esto considerando que una autoridad los viole y se encuentra fundamentado en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos refiere las reglas y los principios del amparo. Además, existen dos tipos de amparo, que es el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo es contra aquellas resoluciones que ponen fin a un juicio, ya sea sentencias, laudos o autos que pongan fin al juicio. Se promueve al final del juicio cuando una de las partes no es beneficiada. El juicio de amparo indirecto procede contra actos o omisiones de la autoridad que violenten los derechos humanos o las garantías. En la unidad 2 estuvimos viendo los principios que rigen el juicio de amparo. Principalmente es el principio de instancia de parte, que significa que procede a petición del quejoso. Posteriormente viene el principio de prosecución judicial, que significa que es un juicio como tal y no un recurso. Después es el principio de agravio personal y directo, que significa que el acto reclamado recae sobre una sola persona y afecta únicamente a ella. Después estuvimos viendo el principio de definitividad. Esto significa que antes de iniciar el juicio de amparo se deben de agotar todos los recursos existentes. El principio de estricto derecho se debe apegar al planteamiento. Y por último es el principio de relatividad de la sentencia, que significa la protección del amparo es únicamente para el quejoso. Las partes del juicio de amparo viene siendo el quejoso, la autoridad responsable, tercero interesado y el Ministerio Público. El quejoso es quien siente la afectación directamente de sus derechos humanos. La autoridad responsable es quien se presume que comete la violación de esos derechos humanos. El tercero interesado es la contraparte que fue beneficiada con el acto de la autoridad. Y por último, el Ministerio Público Federal es el representante social. Las causas, improcedencias y sobreseimiento del juicio de amparo. La improcedencia es la imposibilidad jurídica que tiene el juzgador para analizar, resolver sobre la constitucionalidad del acto o ley que están siendo reclamados por el quejoso. Y se divide en tres, que es la improcedencia constitucional, la improcedencia legal y la improcedencia jurisprudencial. El sobreseimiento es la figura jurídica diferente a la improcedencia. Nace en el momento que se decreta el juzgador del juicio de amparo, a diferencia de la improcedencia que está completa en la ley. La causa surge o se demuestra durante el procedimiento. Esta causa está prevista por la ley cuando se pone fin al juicio de amparo. Después estuvimos viendo las figuras procesales del juicio de amparo, que es la legitimación, la personalidad, la representación, los términos, notificaciones, incidentes, impedimentos, excusas y recusaciones. Primero que nada, la legitimación se entiende por la potestad legal para acudir a un órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de la instancia. La personalidad es la aptitud legal que asiste al sujeto de derecho y obligaciones para actuar válidamente en el proceso como actor, demandado, tercero o representante. La representación es un hecho jurídico por el cual un sujeto realiza un negocio jurídico en lugar de otra persona. Los términos
se denomina término o plazo a la determinación del momento en el que el negocio jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos. La notificación es un acto procesal que puede llevarse a cabo de diferentes maneras, ya sea de forma directa o de forma implícita. El incidente es el procedimiento en el que se debe de agotar dentro del juicio con el objeto de resolver lo que se sobreviene accesoriadamente a la acción promovida y puede ser resuelto a través de sentencias definitivas respecto al litigio principal. Los impedimentos es el obstáculo que evita una persona física que funge como juzgador que ejerza la función jurisdiccional respecto al litigio concreto. Pues las excusas es la conducta del juzgador por la que, en acatamiento a un deber de abstención, se estima impedimento para conocer el asunto concreto por estar afectada su imparcialidad. Y las recusaciones es la institución donde se conoce a una de las partes del derecho de rechazar la intervención de un juzgador por estar afectada su imparcialidad con un impedimento. De igual forma estuvimos viendo, como lo expliqué hace un momento, el amparo directo y el amparo indirecto. Lo vuelvo a explicar. El amparo indirecto procede, pues como lo mencioné, contra aquellas resoluciones que ponen fin a un juicio, ya sea sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio. Se promueve al final del juicio cuando una de las partes pues no es beneficiada. Un ejemplo sería el del amparo directo contra una sentencia de apelación que no beneficia al quejoso. Por otro lado, el amparo indirecto procede contra actos o actuaciones de la autoridad con violaciones a los derechos humanos. Podría ser contra un ilegal emplazamiento en un juicio de divorcio. En la tercera unidad estuvimos viendo el tema de sentencia de amparo. En el artículo 77 de la Ley de Amparo vienen los efectos de la concesión del amparo. Son dos, que sería cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en pleno goce de derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardan antes de la violación. Y dos, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, implique una omisión, obligación a la autoridad responsable o a respetar el derecho de que se trate a cumplir que el mismo que lo exija, ¿no? Y por último, los recursos del juicio de amparo, que se divide en tres. Es el recurso de revisión, el recurso de queja y el recurso de reclamación, los cuales los podemos encontrar en el artículo 81, viene siendo el recurso de revisión, el recurso de queja en el artículo 97 y por último el recurso de reclamación en el artículo 104 de la Ley de Amparo. Bueno, por mi parte ya sería todo y muchas gracias.